Ok, excelente. Entonces, lo que se propuso como tarea número 2 son los ejercicios de Python en el tema de listas y tuplas. Esto sirve mucho para poder, a fin de cuentas, homologar conocimiento e ir aglutinando en distintas habilidades con el tema. Porque mucho de la estrategia o nos es bastante difícil ver paso a paso los diferentes características que tiene, ¿verdad? Es poco eficiente, sino la idea es ir agregando más y más paulatinamente conceptos. Entonces, a manera de esto se plantean los siguientes ejercicios. Está como número uno. Dice, escribir un programa que almacene las asignaturas de un curso, las que tenemos aquí mostradas, matemática, historia, alguna lengua, física, química, y mostrarla en pantalla, ¿verdad? Entonces, si le damos clic en la solución, lo divertido aquí es que el autor permite el acceso directo a el tema directo hacia Google Colab. Ujú. Entonces, a manera de repaso, nos están preguntando que cree una lista. Ujú. Y para poder construir una lista, la sintaxis reza lo siguiente, abrimos paréntesis cuadrados, ujú, hacia ambos lados, ¿verdad? Y en ella incluimos los elementos separados por coma. El elemento separador es la coma, ¿verdad? La recomendación, simplemente por belleza de código, es tener un pequeño espacio después de la coma, básicamente por orden, ¿verdad? Para que se vea un poquito más elegante, un poco de estándar de escritura, ¿verdad? Bien. Entonces, para poder crear esa lista, a manera de ejemplo, tenemos esta y se nos está pidiendo que lo muestre en pantalla. Entonces, la primera línea, la que tengo aquí marcada, iría a construir una lista de tipos, los nombres de las clases a la cual el estudiante está llevando en matemática, física, química, etcétera. Y la segunda línea estaría forzando a poner en pantalla la representación del contenido de esa lista, ¿verdad? Entonces eso lo hacemos con el print, ¿verdad? Perfectamente. Entonces lo podríamos correr varias veces. Voy a levantar aquí el sistema. Lo podríamos correr varias veces, básicamente para evaluar si su funcionamiento, hasta incluir otro para ver si es cierto, ¿verdad? Francés, digamos, para ver si es cierto y básicamente igualar el concepto. Bueno, son las 6:45, voy a pasar lista. Entonces, tenemos a Melanie Paola Mesa. Ok, excelente. Vamos a ver un monito aquí. Ujú. Priscila Arrantes. Ok, muy bien. Ok. Michelle Rodríguez. Excelente. Lisbeth Chen. Ajá. Catherine Virginia Benavides. Ok. Melissa Cerdas. Listo. Karen Núñez. Ok, muy bien. Ashley Siles, ¿verdad? Sí. Presente. Ok, bien. Em, Nayeli. ¿No está Nayeli? Ok. Allison. Bien. Valerie. Ajá. Stephanie.
Stephanie. Ok, vamos a ver. Em, Amy o Barbosa. Esto lo dije bien. Lupe. No está, digamos, bien. Amy Cascante. La anterior era Amy. Bueno, ese sí lo tengo en la lista. Amy Barbosa. ¿Alguna Barbosa? No. Bueno, Amy Cascante. No. Raquel Sofía. Ok. Y Charmín Cascante. Listo. Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos ya la lista. Ok, ¿con esto alguna pregunta? Con lo que tenemos aquí en pantalla. Estamos bien, ¿verdad? Todo claro, listo. Ujú. Aquí. Sí, sí. Porque los está pidiendo construir una lista. Ujú, acá. Y para poder construir una lista se usan estos, eh, le llaman paréntesis cuadrados o brackets, depende del autor, ¿verdad? Entonces, por eso es que se usan esos cuadrados para poder construir una lista como tal. Si no lo pones, irías a construir otra estructura de datos diferente, perdón, y luego mm, respecto a la línea 2 para ir agregando, esto en definitiva, esta sentencia no es una lista, es un llamado de un método o una función, ¿verdad? Para poder llamar funciones si ocupamos los paréntesis circulares, ¿verdad? O los paréntesis, pero ya sería dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? La línea uno es distinta a la línea 2. Una es la construcción de una lista y la otra es la invocación o la ejecución de un método, ¿verdad? Entonces, para poder invocarlos son los redondos. Excelente, gracias. Ok, voy a cerrar por acá, devolverme. Eso sí me deja devolverme, ¿verdad? Vamos a ver un poquito por acá, abandono. Ujú. Bien, el ejercicio 2 nos está diciendo que escriba un programa que almacene las asignaturas de un curso, física, química, entre otros, y la muestre en pantalla con un mensaje, yo estudio tal asignatura, donde la asignatura representa cada una de las asignaturas de la lista. Entonces voy a pasar por aquí brevemente, voy a abrirlo. Ok, voy a darle conectar de una vez. Entonces, nos está pidiendo que muestre un mensaje personalizado, ujú, que dice yo estudio español, yo estudio química, yo estudio matemática, así sucesivamente, basado en el contenido de la lista. ¿Ok? Entonces, el autor sugiere ese tipo de solución, ¿verdad? Y está bien, eso es una, ¿verdad? Donde la primera línea estaré construyendo la lista, una lista muy similar o básicamente casi la misma que la anterior del primer ejercicio, excepto que el ejercicio 2 pide algo más, pide que imprima un mensaje específico para cada una de las asignaturas, ya uno por uno, ¿verdad? Entonces, permítame ejecutar por acá. Y tal como se muestra en pantalla, dice yo estudio tal asignatura, yo hago tal otra cosa. Pero permítame incluir una variante más,
digamos, adicional o que le podría incluir. Sabemos de que ya la lista aquí ya está construida, ya no la ocupo hacer otra vez, pero voy a hacer distintas variantes, ¿verdad? Digamos que igual podría empezar utilizando lo que aquí teníamos, objects, ¿verdad? Recuerden que normalmente estaríamos iterando dentro de este ciclo for, que le llama la literatura, a una lista y este otro campo que está aquí sería una variable temporal que representaría en este contexto las materias una a una, ¿verdad? Matemáticas, física, química, historia y lengua, en ese orden, según como lo tenga la lista. Por eso es que puede pasar que uno por error lo copie y lo pegue, que lo deje así, ¿verdad? Y eso causaría algo inesperado, ¿verdad? Efectos secundarios inesperados. Entonces, básicamente nada más es tener cuidado de dónde se está iterando y cómo se llama la variable temporal y chequear de que sean diferentes para que no tengan situaciones. Bueno, aquí voy a hacer la pequeña variante, entonces voy a escribir aquí el print y quizás esto no lo hemos visto, pero sirva la oportunidad para mostrárselos a ustedes. Yo voy a poner dentro del print, eh, por supuesto, el mensaje, pero lo voy a hacer con la estrategia de formato. ¿Verdad? Algunos libros no lo tienen, principalmente los libros viejos no lo incluyen porque no era algo soportado o algo funcional en aquel tiempo. Pero hoy por hoy existe la siguiente estrategia, que es más limpia, me parece. Entonces, para dar formato a diferentes textos, escribimos la F en formato, los comillas simples o dobles, funciona igual. Yo pongo yo estudio, ¿verdad? Doy el espacio y pongo aquí adentro. Es algo nuevo, por eso es que pongan bastante atención. Ok. Esa pequeña variante lo que estaría haciendo es en cada paso del ciclo sustituyendo el valor de la variable subject específicamente en esta posición que se está declarando en la cadena completa. Ahí, literalmente. Entonces, como subject estaría cambiando en cada paso del ciclo, el mensaje va a ser distinto. Una de las ventajas con esto es que no ocupo construir strings o cadenas de texto manualmente o utilizando concatenación o torpequilizando el tema con una gran colección de símbolos de más para poder unir textos, sino que de manera de interpolación, como lo llaman muchos autores en algunos libros, estaríamos intercalando las variables en caliente. Eso se ve más limpio. No sé si ¿qué opinan respecto a esta pequeña solución? ¿Qué opinan ahí en el chat? O si abren el micrófono. Ok, la F en esencia es para permitirnos esa funcionalidad. Ok, voy a correrlo así como está. Ok, y voy a correrlo sin AF. Ok, ahí sí es con AF, lo modifico y lo tengo aquí. Sin AF estaríamos deshabilitando esa funcionalidad de sustitución o interpolación, depende del contexto, ¿verdad? Ahí sin AF estaría tomando literalmente subject como si fuese un texto común y silvestre y con AF estaría habilitando la habilidad que estaría sustituyendo el valor detrás de la variable subject. Si lo vuelvo, lo mejoro. Entonces lo tengo acá.
F realmente en las nuevas tendencias de hace algunos par de años para acá, esta estrategia de formateo es lo que está mucho de moda, si se puede decir así. ¿Verdad? Evitaría muchos símbolos de concatenación más y complicaría el texto bastante. Ok, no sé si tiene alguna pregunta. Ujú. Una, bien, digamos que lo que quisieses es evitar, ¿verdad? Continuar con las otras materias, ¿verdad? Digamos que voy a basarme en esto y que usted diga, sí, ya yo sé matemática, física, química, pero si quisieras evitar, ¿verdad? Algunas o tener control de cuáles, ¿verdad? Podrías hacer lo siguiente. Lo voy a hacer en otra celda para que tengamos los ejemplos uno por uno. Ok. Aquí una de las formas, digamos, barata, basado en lo que tenemos ahorita, sería colocando la habilidad de extraer lo que en algunos textos le llaman slice, como tajadeo, ¿verdad? Como agarrar un cuchillo y tajadear, como partir un cake, un queso, etcétera, mediante el operador que sería este juego de paréntesis cuadrados. Ujú. Y dentro de él incluyo las posiciones podré incluir algún intervalo que represente las posiciones de las asignaturas. Por ejemplo, voy a poner aquí voy a intentar hacerlo así, ¿verdad? Vamos a ver. De hecho, matemática, voy a decir es que matemática. Voy a poner 00 para decir que comience en el primero, ¿verdad? Y veremos cuál sería su efecto. Esta disposición es para hacer ese tajadeo, como para poder escoger, como si tuviéramos una espátula, algo específico de la lista, ¿verdad? Si como vemos aquí, no está presentándose nada porque aunque estaríamos seleccionando matemática, el segundo cero lo estaría sacando de la resolución. Entonces aquí podría meter esta otra variante para decir lo siguiente. Ok, deme la posición cero, donde sabemos que las colecciones en Python comienzan con cero, luego uno, 3, 2, 3, 4. Decirle, vea, por favor, deme la posición cero, o sea, matemática, y la siguiente va a ser antes de la posición uno. Si esto lo alineamos con conceptos matemáticos, el primer índice sería muy similar al concepto de intervalo cerrado en literatura matemática, ¿verdad? Y el elemento derecho siempre es intervalo abierto, como en mate, ¿verdad? Intervalo abierto. Entonces, en ese caso, deberías tomar el elemento cero hasta el elemento justo antes del uno, o sea, el mismo cero, ¿verdad? O sea, matemática. Entonces, vamos a correrlo y tenemos ese control específico. Esto en el supuesto de que ya tenemos este código aquí, ¿verdad? Eso bajo ese supuesto. Pero si tenés oportunidad de empezar desde cero, sin ese ciclo, puedes hacer lo siguiente. Es decir, subjects, que sería la colección, y específicamente el tajadeo indicaría aquí solo una posición, nada más.
sería otra variante para tu tema aquí. Por supuesto, esto es más pequeño que el renglón anterior, ¿verdad? Pero este podría tener la posibilidad de escoger más o menos, ¿verdad? Por ejemplo, yo no quiero matemática, sino algún otro, ¿verdad? Y podrías hacer la variante. O, que ese es bastante interesante. Vamos a ver, es decir, quiero las materias pares, digamos. De hecho, voy a quitar este, ¿verdad? Para tener la lengua, ¿ok? Esta solución me permitiría escoger las materias de posición par en la lista, donde cero es par, ¿verdad? Entonces sería matemática, física no, física es impar, química es par, historia es impar, lenguas par. Eso serían las materias de posición par. Y si hacemos variante acá, poniendo el 1 sería la materia de posición impar. Son pequeñas variantes que se pueden hacer. Hay otra para este, que es muy importante que se tome en cuenta, que eso sería construir la ejecución mediante la estrategia de comprensión de listas, ¿verdad? La sintaxis es ligeramente diferente, entonces nada más permítame mostrarles un poco acá. Y conocer este detalle realmente podría mostrar indicios de que han adquirido minutos en este lenguaje, ¿verdad? Porque sí es un paso adelante respecto a la programación tradicional. Entonces, préstele mucha atención porque sí vale la pena. La sintaxis es corta. A ver, para comprensión de listas, yo siempre lo escribo así, pongo paréntesis cuadrados, pongo un montón de espacios para poder escribir esto aquí manualmente, ¿verdad? Voy a poner el mismo ciclo que tenemos aquí. Lo voy a copiar simplemente para evitarme la fatiga de no escribirlo otra vez, ¿verdad? Ok, ok, ok. Entonces, voy a hacer esta pequeña prueba. Yo siempre la hago, que sería la prueba más básica con este tipo de solución. Dentro de esto, estoy iterando igual por la misma lista de subjects a través de cada materia, uno por uno. Esto me resuelve el campo que estoy subrayado. Luego, esta, la primera parte sería el elemento que estoy tomando en cuenta para poder construir el resultado a la cual yo quiero tener. Entonces voy a ejecutar eso para que lo vean. Ujú. Si lo corro así como está, voy a tener la lista original porque en esencia no le estoy agregando o quitando lógica, ¿verdad? Le estoy dando el mismo resultado, pero yo siempre comienzo por ahí para, primero que todo, evaluar si mi sintaxis es correcta y empezar con un terreno certero, sólido, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces, para poder reproducir lo que el ejercicio está pidiendo, en lugar de simplemente dar en pantalla la lista de materias, lo que puedo hacer es, en esencia, ¿verdad? Poner lo que me están pidiendo, ¿verdad? Un poquito aquí, una variante, y lo tengo. Voy a ejecutarlo. Entonces, aquí tendría el mensaje, yo estudio matemática, yo estudio física, química y todas las otras, ¿verdad? Es una sintaxis muy similar,
pero como pueden observar, me estoy acercando o definitivamente tengo la solución en una sola línea, que eso gana mucho. No sé si tiene alguna pregunta. Ujú. Y agregándole dos pequeñas piezas al comienzo, me evita tener cualquier otro resultado no esperado. Ujú. ¿Alguna pregunta? Ujú. Sí, claro, claro. Es en esencia compatible, ¿verdad? Son dos soluciones que en esencia definitivamente harían lo mismo, ¿verdad? Excepto que es más fácil para el desarrollador la construcción y eso se paga bastante bien. Y hecho, es muy apetecido tener soluciones limpias, chiquititas y claras y concisas. Entonces aquí se lo agrego, ¿verdad? Se lo agrego. Este, las materias de índice par, por ejemplo. Nótese importante que si yo no le pongo los índices como aquí, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Estoy marcando aquí con el cursor, estaría usando la posibilidad de decirle al sistema que ponga los límites por defecto determinados, que esto significa, entre otras palabras, por favor vaya de principio a fin o desde el inicio hasta el final, los límites máximos, si los dejo completamente abiertos, ¿verdad? Esto sustituye al efecto de poner aquí el cero, por ejemplo, ¿verdad? Si lo dejo aquí abierto, estaría escribiendo menos cosas y le estaría dando la posibilidad al sistema de que se vaya a todas las anchas de la lista, de principio a fin. Esto sirve mucho porque puede ser que no conozcas la longitud de la lista y sería un paso, a ver, extra o innecesario preguntar primero por la longitud de la lista y luego ponerlo ahí. Sí, ya el sistema puede de antemano irse a todas anchas, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta? Sí. A ver, los índices son unos numeritos, ¿verdad? Ya. Los dos puntos son los delimitadores, digamos, ya como un carácter de límite, como para decir estoy usando el límite máximo, el límite mínimo, ¿verdad? Para separar esos números como tal. Pero el índice específicamente son números enteros, literalmente números enteros. Pueden ser negativos, como todo número entero, puede ser cero o positivos, ¿verdad? En este caso específicamente que tengo aquí en pantalla marcada, le estaremos diciendo de que por favor inicie en la materia con el índice 1, o sea, física, y que termine o que trate de terminar hasta el límite, el elemento con el índice antes que el 4, ¿verdad? Antes que el 4, o sea, intervalo abierto. Voy a ejecutarlo. Entonces solo dos elementos cumplen con ese criterio. ¿Qué pasaría si pongo un número muy grande acá? En esencia, él trata de llegar a cubrir eso, pero si sobresale, no da error, ¿verdad? Él es suficientemente inteligente para tener ese control de decir, bueno, voy a intentar llegar, si no llego, nada pasa, ¿verdad? Esto ayuda mucho porque otros lenguajes no tienen eso bien claro. Fallaría en el caso de intentar llegar a buscar el elemento millón, por ejemplo. Claramente no lo tenemos aquí, pero en Python
el sistema que está detrás sabe cuál es tu intención. En este caso, le digo, llega hasta donde puede y listo, sin errores, sin ningún otro efecto colateral. Ujú, ok. No sé si respondí la pregunta. Excelente. Bien. ¿Algún otra? ¿Algún otra? ¿Está claro? Voy a agregar otra. Gracias, gracias. Voy a agregar otra celda para mostrar otro uso de la compresión de lista para, a fin de cuentas, em, ver cómo es que funciona con otros casos. Entonces, comienzo con un ejemplo más básico, ¿ok? Digamos que yo quisiera convertir estas asignaturas a procesarlas de alguna manera, por ejemplo, pasar todas las letras a mayúscula, ¿no? ¿Ok? Correcto, lo tengo. Entonces, nótese que aquí estoy procesando uno a uno de los elementos de la lista de materias, en este caso, los proceso. De alguna manera, esto es simplemente un ejemplo. Y esto me ahorra bastantes líneas en su tratamiento de la información. Nótese que en una sola línea las estoy accediendo, procesando y entregando. Entonces es una de las ventajas de ese tipo de construcción, ¿verdad? Otra y para darle un poquito más de sabor, ¿verdad? Digamos, para complicar un poquito aquí el ejemplo, voy a hacer formateo, ¿verdad? Para unir conceptos, ¿no? Básicamente aquí, voy a poner el mensaje. La materia subject en no. Entonces, si lo ejecuto, ok, aquí me brinqué en amiguito, aquí, listo. Entonces, como podemos observar, aquí puedo incluir diferentes tratamientos y de igual manera una sola línea, sin preocuparme por cosas simplemente en algunos casos requeridos si se usa la estrategia tradicional, ¿verdad? Aquí estaría entregando de igual manera una lista, pero ya con la información digerida o con algún procesamiento según sea lo requerido. La materia de matemáticas en mayúscula es matemática, en una sola línea. Esto ayuda muchísimo. ¿Ok? ¿Algún comentario sobre esta solución? Ujú. Sí, correcto. Ok. Lo que pasa es lo siguiente, vean. Upper es una función para cualquier cara de texto. Ujú.
Hay una función que se llama upper, lo que convierte es todos los caracteres hacia mayúsculas, ¿verdad? Los que se puedan, ¿verdad? ¿Verdad? Los que están en el alfabeto, hacia mayúsculas. Eso es una función. Para poder ejecutar la función, necesariamente tienen que estar los paréntesis redondos. Tal como usted mencionaba, están vacíos, o sea, como se nota en pantalla. Es que en este caso no ocupamos colocarle argumentos o parámetros a ese llamado de ese método o de esa función. Aquí vacíos es suficiente para ese caso en específico. ¿Verdad? Habrán otros métodos de cientos de millones que existen de que se ocupan parámetros o diferentes configuraciones para poder cambiar su comportamiento, pero aquí con vacíos funciona. Esto es para invocar a ese método. Entonces, si lo vemos aquí, como esto es un tema laboratorio, ¿verdad? Lo vamos a ejecutar. Si yo pongo aquí hola y le pongo upper, a ver, no deje nada, ok. Si lo ejecuto así como está, sin paréntesis, la función no se llama, no se invoca, ¿verdad? Ella lo que va a hacer es devolver simplemente la definición de la función, ¿verdad? Como decir, existe una función que se llama upper, listo. Para poder ejecutarla literalmente, sería con los paréntesis redondos. Bueno, ahí se está tratando de ejecutar. Ok, ahí lo tenemos. ¿Verdad? Recuerden que si deseamos ejecutar métodos o funciones, ¿verdad? De alguna manera alguna de las reglas puede tratarse sinónimos según lo que estemos haciendo, ¿verdad? Con sus limitaciones, ¿verdad? Para poder ejecutarlo, sí, definitivamente tenemos que usarlo, ¿verdad? No sé si respondí a tu pregunta. Excelente, excelente. Ujú. Ah, sí, usted podría continuar, ¿verdad? Y en minúscula, que para el tema aquí de la tildes para que. Entonces, subject punto lower, ¿ok? Entonces, como pueden ver que la sintaxis es más limpia, que en lugar de estar poniendo concatenaciones, ¿verdad? O cosas un poco más no manuales, sino que vamos en directo. Sabemos de que lo que está en rojo es el texto y lo que estaremos poniendo de manera dinámica es el contenido de esa variable. Como decir, la materia, subject, en minúscula es la materia en mayúscula y la minúscula es la materia en minúscula. Entonces es más fácil para el desarrollador saber qué es lo que está ejecutándose o queriendo ejecutar ya antes de probarlo. Es muy útil para poder revisar el código. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Todo bien? Ok, excelente. Entonces excelente. Que lo tomen muy en cuenta. ¿Verdad? Ok, voy a cerrar este amiguito. Es más, lo voy a guardar, digamos. Listo. Cierro por acá.
Ejercicio 3 dice, escribir un programa que almacene las asignaturas de un curso, las que tenemos aquí acostumbrados, en una lista y pregunta al usuario la nota que se ha sacado en cada asignatura. Después muestre en pantalla de mensaje, en la asignatura he sacado la nota tal, ¿verdad? Y la nota correspondiente, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es la solución. Voy a hacer este ejercicio viejo. Ok, entonces lo que el autor está haciendo es lo siguiente. Tenemos nuestra lista de asignaturas. Ok, todo bien. La segunda es que está creando una lista vacía de las notas, de las calificaciones en tal. Una lista vacía es en esencia poner los paréntesis cuadrados sin nada. Aquí estaríamos creando scores como un tipo de dato de lista, sin nada, pero existe, ¿verdad? Ahora bien, la implementación que tiene aquí es una ejecución de un ciclo a través de todas las asignaturas, ¿sí? Donde estaría invocando a la función input, que es en esencia abrir la posibilidad de que el usuario que está corriendo esto en este momento pueda escribir en un cuadrito que aquí en Colab aparecería con el mensaje que no te ha sacado en y tal materia. ¿Sí? Esa, esa información estaría guardándose en una variable que el autor le puso como score, o sea, un solo score. Y en la tercera línea, ese score para esa materia en específico se estaría almacenando en la lista de scores y así para todas las materias, ¿no? Luego en este otro cuadro de código estamos ejecutando, el autor eh, programó la ejecución de un ciclo por cada una de las materias, pero específicamente a través de los índices. Esa es la intención que tiene ahí, ¿verdad? De los índices. ¿Se puede hacer diferente? Sí, pero en esencia estaría creando mediante la consulta de la función length de longitud. Esto le daría la cantidad de materias que se tiene. Uno, 2, 3, 4, 5. Esto sería length, sería 5. Y con ese valor de 5 estaría creando una colección de números mediante la función range. ¿Ok? Entonces aquí por detrás estaría haciendo un ciclo desde el 0 hasta antes de 5. Para utilizar ese, ese índice, ese número implementado a través de la variable temporal i, para poder consultar cuál es la nota y el nombre de la asignatura en particular. Entonces vamos a ejecutarlo por acá, vamos a decirle que lo ejecute. Ok, entonces matemática me saqué un 100, ¿verdad? En física un 99, digamos. En química me saqué un 97. En historia un 98. Y en lengua un 96, por decir un ejemplo. Y luego continúa con la siguiente parte del código y estaría escribiendo en pantalla la, la lógica correspondiente. De momento aquí alguna pregunta. ¿Está claro? Sí. Ok. Vamos a hacer, voy a hacer esto de otra manera. Ok. Digamos que esto me lo compro, me lo traigo, lo pongo por acá.
Cuando ese grupo de código se termina, tenemos dos colecciones, dos listas, uno los subjects y los scores. Ujú. Otra manera es invocando la función zip, que lo que hace por detrás es a manera como de un zipper, ¿verdad? Como los que tenemos en los pantalones, entre otras prendas. Lo que hace es unir el, el primer elemento de la primera colección con el primer elemento de la segunda colección. Emparejar. Que vamos a ver cómo sería. Entonces sería como voy a poner parejas, ¿verdad? In zip. Es algo nuevo para que lo tengan por ahí. Subjects y scores. Ok. Entonces vamos a ver qué tal, qué tanto pinta. Ok. De hecho, voy a quitarme esto porque ya sabemos de que scores ya está populado. Para evitarme tener eso ahí. Entonces, la primera estrategia de solución es ver qué hace esta línea de código. ¿Ok? ¿Qué hace? Porque sería una mala idea invertir mucho tiempo codeando y luego ver qué hace toda la solución, sino ir a paso seguro de hacer cambios de una manera incremental, agregándole modificaciones, pero paso a paso. Voy a decirle que imprima en pantalla qué tenemos detrás de la variable temporal pareja. Voy a poner pareja, digamos. Esto quiere decir la pareja de dos datos, de un dato de una materia y su correspondiente nota. Vamos a ver qué tal pinta esto. Entonces voy a ejecutar esto. Ujú. Como pueden observar, cada vez de paso del ciclo estaría creando distintas parejas, en este caso 5 parejas, donde la primera pareja matemática estaría alineándose con la primera nota contenida en la lista de scores, ¿verdad? Tal como pueden recordar. Entonces, con este pequeño paso, estaríamos revisando de que en fin de cuentas, estaría haciéndolo de manera correcta. La alineación mediante el zip está causando el efecto deseado, que es alinear las materias con su correspondiente nota que el usuario le dio, ¿verdad? Y que el efecto no está desparejo, está completamente alineado. Entonces voy a ir paso a paso a hacer otra pequeña celda para que veamos el incremento, ¿verdad? Entonces, para causar el efecto solicitado, que era decir, según el problema que pusiera en pantalla, un mensaje personalizado. Decir, por ejemplo, en matemática ha sacado tal nota, por ejemplo, el 100 que tenemos aquí. Entonces vamos a hacerlo. ¿Ok? Entonces tenemos el famoso print, tenemos la F, tenemos la para formatear el texto y estaremos diciendo en tal materia, ¿verdad? Voy a ir paso a paso, ¿verdad? Has sacado una nota en particular. Ok, pero ¿qué estaría dentro de estas llaves? ¿Verdad? ¿Qué estaría dentro? Hay varias formas de solucionar esto. Una es colocar el primer elemento de cada pareja, ¿verdad? Pareja. Y como primer elemento tiene el índice 0, ¿verdad? Y aquí el segundo elemento de la misma pareja. Ujú. Y lo ejecutamos. Vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Y tenemos aquí el efecto deseado. Ok, de momento hay alguna pregunta.
¿Alguna pregunta? ¿Está bien claro? ¿Alguna, alguna que no la he tenido tan claro? Ajá, correcto. Excelente pregunta. Esa parte del código es aquí. Yo la voy a marcar, digamos, aquí. Ah, o es un defecto aquí, ¿verdad? Porque la mismo, ¿verdad? Es mediante la función zip. Y la función zip, la magia, lo que hace es alinear los elementos según su orden. ¿Verdad? Entonces, sirve mucho tener en mente el efecto del zip, como el zipper. ¿Verdad? Esa línea que está marcada aquí, o ese fragmento de línea, crea ese resultado, ¿verdad? Ese alineamiento. Si voy a, de hecho, para que quede el zipper mostrado, toda la construcción, permítame incluir otra línea acá. Ujú. Para poder pintar en pantalla la representación de qué hace zip con todas las materias, ¿verdad? Con todas, ¿verdad? Entonces, voy a ejecutar esto así como está y vemos el efecto, ¿verdad? Y ver qué pasa. Ok. ¿Qué tenemos aquí? En esencia, el cambio con versiones de Python, la versión actual que está todas las líneas de producción y demás, con Python 3 en adelante, la función zip lo que hace es directamente retornar una función, pero el humano no está viendo nada aquí, obviamente, ¿verdad? Para poder construir esto en humano, ¿verdad? Yo usualmente lo pongo como lista, ¿verdad? Lo ejecuto. Esto lo que me estaría creando es una colección de tuplas. Si recuerdan el texto de las tuplas, ¿verdad? La revisión de algún capítulo del libro de Learning Python, el capítulo donde estaban las tuplas, donde es en esencia la colección definido por los paréntesis redondos. Y aquí tenemos un ejemplo de ellos. Aquí tengo 5 tuplas, donde cada tupla tiene 2 elementos. Ujú. Y esas 5 tuplas las estoy usando para crear una lista con ellas. Ujú. Es una lista de tuplas, una lista de tuplas de materia y nota. Es el efecto del zip, alinear, ir alineando más y más y más. Ujú. Ese resultado puede ser usado en el for, porque el for sí entiende de zips, sí trabaja el zip, para poder construir el procesamiento de cada uno de los elementos de la tupla, donde podemos decir que en este caso, como la tupla es de 2, digamos que los elementos son pareja. Lo pongo pareja, o compañeros, sea, pongo pareja para decir que están juntos, ¿verdad? En ese contexto. No sé si me di a explicar, ¿verdad? Eh, a ver, utilizar siempre es, ¿cómo se llama? No sería la adecuada porque estaríamos encasillándonos a un solo tipo de solución, ¿verdad? El autor utilizó esta, donde él está asumiendo de que tenemos tantas materias como notas, ¿verdad? Y que no falta una ni sobra ninguna.
y estaría utilizando el índice para hacer ese barrido y consultar cada uno de los elementos de notas y nombre de materia por separado, ¿verdad? Como aquí lo tenemos por separado, subjects y scores por separado, ¿verdad? Aunque esté en una sola línea, la consulta está por separado, ¿verdad? Pero una solución alternativa puede ser mediante el zip. El zip sirve mucho para alinear y en este caso lo aprovechamos para dar esa solución alternativa. También se pueden alinear tríos, cuartetos, ¿verdad? O sea, no tienen que ser parejas, puede ser tantas como se ocupen, ¿verdad? Tríos, cuartetos, quintetos, octetos, ¿verdad? O sea, elementos de, de 4 ingredientes, de 5 ingredientes, de 6 ingredientes, etcétera. ¿Verdad? Digamos, para mostrar el concepto acá, voy a hacer una lista de números, voy a poner n de número, y le voy a poner em, algún orden, no sé, son, ¿cuántas materias? 5, voy a hacerlo así, y 9. Sea n esa lista de 5 elementos, una lista completamente arbitraria, ¿verdad? Si yo lo coloco aquí, voy a crear tríos. Tengo una lista de tuplas donde cada tupla ahora es un trío y está alineado gracias al zip. Ya el zip es poderoso, ya tenía esa intención. Si te quedó un poco más claro. Sí. Básicamente son dos estrategias de solución, ¿verdad? Entonces aquí les muestro esas dos. ¿Verdad? Pueden haber muchas más, ¿verdad? Aquí vamos a hablar toda la noche acerca de cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Pero esos son los minutos que andaban buscando, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta con esto? Sí, sí, contame. Sí, 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 vamos a llegar a ella, ¿verdad? Por eso sí, sería importante, digamos, que me digan si las que son 4, 5 y 6, si requieren alguna explicación en particular, ¿verdad? Para ir más rápido con la 4 y 5 y 6 algunas. Es importante así que me comenten, digamos, si me ocupa que me detenga un poquillo más, ¿verdad? No sé qué les parece. Ok, ok. Ok, la 12 y la 13, ¿verdad? Ok, excelente, excelente. ¿Alguien más tiene una duda antes de la 10? O sea, sí, ok. Entonces vamos a ir 6, 10 y luego 2 y 13, ¿verdad? Es para no revisar cosas que ya todos ya hemos ocupado en tema ahí. Ok, dice un programa que almacene las asignaturas en una lista, ok. Pregunta al usuario la nota que ha sacado en cada asignatura y elimine de la lista las asignaturas aprobadas. Al final, el programa debe mostrar
en pantalla las asignaturas que el usuario debe repetir, bueno, las que reprobó. ¿Ok? Entonces, tenemos la lista. Ujú. Hay una colección, una lista de las materias pasadas. De momento no se sabe porque se debe preguntarle la nota, por eso está vacío. Luego, ese ciclo lo que haría es preguntarle al usuario mediante el input que le ponga la nota, ¿verdad? A cada materia, uno por uno, matemática, física, química, historia y lengua, uno por uno, mediante la sentencia del input. Recordemos que input lo que captura es texto, no importa si le hayas puesto o asignado números, ¿verdad? Él es texto en particular. Entonces, lo que se usa para poder convertir nuestro texto que se puso hacia número, se puede utilizar la función float para forzar a convertir hacia número. ¿Ya? Es importante recordar que si el contenido tiene letras, no le va a ser imposible la conversión, tienen que ser numeritos. ¿Verdad? Entonces, score va a tener el numerito en decimal de lo que se le puso. Ujú. Y luego aquí lo que hace es evaluar si efectivamente la nota es mayor que 5, suponiendo de que como 5 es eso, 50 o algo así, que la escala es de 0 a 10, entonces quizás podemos asumir de que la materia se pasan con una nota mayor a 5. Ok, está bien. Cuando la materia es mayor que ese mínimo requerido, entonces la, la materia, o sea, como tal, se va a agregar a la lista de materias que se han ido pasando, ¿verdad? Inicialmente está vacío, pero cuando esto se cumple, se ejecuta esta línea y agrega esa materia en particular. Ok. Esta parte lo que hace es agregar las materias pasadas, mayor que 5, hacia una lista de materias que ya se pasaron, ¿verdad? Luego, viene aquí. El segundo paso es revisar las materias que se pasó y removerlas de la lista original mediante la función remove. O sea, lo que hace es quitarlas. Remove lo que en esencia hace es, basado en una lista en particular, la función remove saca ese elemento, ¿verdad? Lo busca de la lista desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Y saca el primer elemento correspondiente, ¿verdad? El primero que se encuentre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la materia a remover es química, digamos, por ejemplo, entonces empieza a evaluar desde el principio. ¿Química es igual a matemática? No. ¿Química es igual a física? Tampoco. ¿Química es igual a química? Sí. Y cuando eso ocurre, saca ese elemento de la lista y la función remove termina ahí, ¿verdad? Esto es importante tomar en cuenta de que si hay dos materias repetidas, solo elimina la primera que se encuentre, no elimina todas, ¿verdad? Entonces es muy, muy digno de tomar en cuenta, ¿verdad? Remove solo la primera que cumple el criterio. ¿Ok? Y al final la última es un print donde va a dar en pantalla las, todas las materias que quedan ahí pendientes, o sea, las que no se aprobaron. Entonces, si corremos esto, ¿verdad? Un poquito aquí. Entonces me saqué un 90, me saqué un 6, digamos, un 4 aquí, en historia un 7, en lengua un 1, digamos, ¿verdad? Solo pasé, además, solo ocupo repetir química y lengua porque las demás las pasé, ¿verdad? La segunda solución es básicamente una estructura muy similar, la única diferencia es que utilizó pop
que hace un efecto muy similar al remove. Pop lo que hace es remover la- el primer elemento correspondiente al índice o remover el índice o el elemento correspondiente al índice como tal. Recordemos que la lista tiene un índice que le hace referencia a cada posición y si el pop recibe un número de índice, saca ese elemento que se está tomando en cuenta. Ok, yo lo que haría aquí, ¿verdad? Yo lo voy a copiar esto, un momentito, ¿verdad? Voy a poner aquí una solución mía. Pero ya sabemos de que subjects es ese tema. Ok. Yo lo que haría aquí es lo siguiente. A ver, yo me agarro esto. Gracias. Yo lo que haría es esto, ¿verdad? Una comprensión de... Es más, para ver. Score. Ajá. Voy a ver, si ocupo tener una variante aquí, voy a hacer una consulta aquí, un for, para ir almacenando. Ok, subjects. Ujú. Entonces dice, ¿qué notas has sacado? Para ser consistente con el tema de formateo, ¿verdad? Quito esto, quito esto, quito esto. Ujú. Voy a poner scores. Una solución mía, ¿verdad? O sea, scores, digamos. Scores igual a... Aquí lo agrego al final. Append. Ok, el resultado del input lo guardo lo convierto en número decimal y lo guardo en la lista de scores. Ok, entonces aquí tendría, vamos a ver si yo lo linké, ajá, este amiguito. Voy a meterlo aquí, entonces me saqué un 7 en matemática, un 4 en física, un 2 en química, un 9 en historia y un 8 en lengua. Ok, está bien. Ok, entonces la segunda parte, recordemos de que podríamos utilizar, pongo aquí parejas, digamos, igual con el zip, para aprovechar aquí el tema, ¿verdad? Subjects y scores para alinearlos, ¿verdad? Eso es simplemente una idea. Entonces, para recordar, tenemos parejas, ok, nada más para recordar. Pero si usamos comprensión de listas, ¿verdad? Lo que vimos hace un rato, ¿verdad? Pongo un cuadrado por fuera y pongo aquí pareja, pareja, pareja. Voy a quitar esta S para decir parejas, simplemente para que tenga el singular ahí. Entonces tengo la lista de parejas, muy bien. Pero lo interesante es que la comprensión de listas, yo le puedo agregar lógica en una sola línea, ¿verdad? Entonces podría decir, muéstreme la- las materias que no pasé. ¿Y qué significa que no pasé? Que la nota correspondiente, ¿verdad? O sea que sería la componente 2 de cada pareja, o sea, la que está aquí con el índice 1,
o sea, la segunda parte, ¿verdad? Todas aquellas que tienen una nota menor a 5. Ok, entonces vamos a validar esto. Lo tenemos aquí. Si quisiera limpiar este resultado, ¿verdad? Para llegar al objetivo que tenemos aquí, por ejemplo, tenés que repetir y este contenido que está acá, podemos hacer lo siguiente. Yo agrego otra línea para tener el tema limpio. Podría colocar, decía, tienes que repetir, ¿verdad? Ok, entonces, print, ok, todo esto, igual el formateo, como siempre, los para el formateo, porque esto es todo un cálculo, ¿verdad? Todo esto es un cálculo que está un poco grande. Ok, dice, está por fuera, perdón, aquí. Ajá, entonces, tienes que repetir todo esto. Sí, como ven aquí, como se subraya los paréntesis curvos, estaré diciendo, imprima en pantalla el mensaje tienes que repetir y sustituya, o sea, lo que está dentro de los paréntesis curvos, ¿verdad? Los brackets, la ejecución de este fragmento. ¿Ok? Es una sustitución. Y no necesariamente es una simple variable o no. Como podemos ver acá, uno puede incluir ahí cálculos, el resto del mundo ahí por detrás, ¿verdad? Voy a hacer ese cálculo y el resultado, puff, me lo va a poner ahí. Sí, voy a correr esto así como está para poder luego cambiar o quitar lo que me estorba, ¿verdad? Aquí hay una parte que me estorba, que no me está pidiendo eh, como el original el número de la nota, simplemente me está pidiendo el nombre de la materia. Entonces, lo que podría hacer aquí es lo siguiente, en lugar de imprimir la información completa de cada pareja, lo que yo ocuparía nada más es que devuelva el primer elemento de cada pareja, o sea, el nombre de la materia, física o química, según corresponda, ¿verdad? Entonces es básicamente en una sola línea, ¿verdad? Sí, claro. No, 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 es que lo interesante aquí, ¿verdad? Es que para el formateo de texto con AF, no ocupas agregarle el str para convertir lo que sea texto. Esto por debajo da algo, da una lista de lo que sea, ¿verdad? Pero gracias a que está invocándose el formateo, lo que sustituye es la representación en texto. O sea, por debajo está haciendo un str, por debajo, no lo ocupo poner. Um, con gusto, con gusto. Entonces el resultado es exactamente el mismo tal como el autor lo sugería y lo dio como solución. Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en el chat o algo en el audio? Excelente, excelente. Sí, esta última parte es muy, muy gustosa y muy apetecida, entonces es muy importante que la practiquen.
más que todo una recomendación en entrevistas, normalmente, em, digamos, depende de la experiencia del entrevistando en ese tipo de lenguajes como Python. Algunas veces el entrevistador podría decir, sí, lo implementé usando force. Ok, sí está bien, un ciclo, muy bien. Pero los puntos extra y para dar una buena impresión, ¿verdad? Las soluciones con comprensión de lista, por ejemplo, esas que tenemos aquí, son muy apetecidas. Entonces le da puntos extra. Entonces es muy importante que la practiquen. ¿Por qué? Porque estaría reduciendo de cantidad de líneas, en realidad es más limpia la sintaxis, ocupas escribir menos y estaría todo empaquetado en un solo fragmento. ¿Verdad? Entonces, digno de que lo tomen muy en cuenta. Es mi favorito, por cierto. Porque podría incluir secciones para poder filtrar, una condición para filtrar, ¿verdad? Y entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, la composición de ese tipo de estructuras es muy versátil. Como por ejemplo, ¿qué cupo comparar cierta parte de la pareja y qué cupo presentar la otra parte? Entonces es muy versátil. Esta parte me ayuda a evitar las sentencias de append, por ejemplo, o las sentencias de crear la variable lista vacía de principio y luego hacer append y todo lo demás, ¿verdad? Me lo ahorra, ¿verdad? Para que lo tomen ahí muy en cuenta. ¿Ok? Sí, 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 claro, la jerarquía es la misma que se usan en aritmética o en el álgebra, digamos. Es la misma, ¿verdad? Es en orden izquierda a derecha, primero los paréntesis, lo que está ahí internamente, luego los de afuera. Es exactamente lo mismo, es igual. Gracias. Sí, con los paréntesis redondos puedes agrupar cálculos. Cálculo no quiere decir que sean números, ¿verdad? Pueden ser todos los cálculos de cualquier otra cosa, datos, lo que fuese, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta? Ahora aquí. Ok, muy bien. Entonces, esta era el ejercicio 6, ¿verdad? La que preguntó por el ejercicio 6, ¿sí está, le parece más claro? Un gusto, vamos a ver. Vamos con el... Voy para atrás. Mira, me salí. Entonces vamos por el 10, ¿verdad? Vamos para el 10. Eh, ajá. La línea 2, esta. Digamos, este tipo de sentencias depende del autor, como le pueda llamar, digamos, es una asignación en cascada, de derecha a izquierda. Por ejemplo, tenemos en la línea uno, la primera, la lista de precios, algunos números en forma de lista. La segunda línea estaría de derecha a izquierda diciendo lo siguiente, sería el primer elemento de los precios, o sea, ese 50 que está ahí, asígnenselo a la variable max y también a la variable min. ¿Verdad? Vamos a probarlo porque como este sistema es muy versátil para probar todo lo que ocupemos, ¿verdad? Vamos a probarlo, ¿verdad? Es importante que lo verifiquemos, es importantísimo, crucial, importante. Entonces voy a correr esto, está inicializando, voy a correrlo, ok. Voy a hacer otra pequeña celda para ver si es cierto. Min, ok.
y max. Entonces, con esto podríamos tener una evidencia de su comportamiento. Es una asignación en cascada donde tanto como max y min tienen el mismo valor y ese valor fue tomado del dato que está detrás de toda esta sentencia. Para ambas. Para hacer un cambio, para que se mueva el tema, ahora voy a que tome el último valor, digamos el 8, ¿verdad? Para tomar el último valor sería con el índice -1. Entonces si lo corro, muy bonito. 8 para ambos. Excelente. Eh, Básicamente, eso sería como un procedimiento para poder validar el funcionamiento de las cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es muy recomendado. ¿Alguien tiene alguna duda con esta lógica que está aquí? ¿Todo claro? Sí. Ah, ok, excelente. Entonces voy a permitirme cerrar por aquí. Ah, ojalá abierto. Entonces vamos con 12. Vamos a ver. Ahí le di clic ahí. Bueno, no importa. Vamos a ver. 12. Dice, escriba un programa que almacene las matrices. ¿Ok? En esencia, las matrices, en este caso la A y la B, se puede implementar mediante una lista de listas o una tupla de tuplas, o sea, como esa combinación de estructuras de datos. ¿Eh? La solución aquí mostrada por el autor lo que contiene es una tupla de tuplas, ¿verdad? Para poder construir la matriz. No, la matriz básicamente es como una conjunción en ese caso, de valores, donde tenemos dos filas, el 1, 2 y 3, y la otra fila es el 4, 5 y 6, y tres columnas, la primera que sería 1 y 4, la otra 2 y 5, y la última 3 y 6. Lo mismo con B, son estructuras. Entonces dice, crear un programa que almacene las matrices en una tupla y muestre en pantalla su producto. ¿Ok? Bueno, para poder responder esto, bueno, la primera parte es construir las dos matrices, las dos variables, y el autor lo construyó de esta manera, donde es una tupla, ¿de qué? De dos tuplas, donde tenemos uno, 2 y 3 y 4, 5 y 6. La misma estrategia con la B, ¿ok? Eso sería la primera parte. Luego la segunda parte es hacer el producto matricial de A por B. Ujú. Y eso tiene un procedimiento. Vamos a buscarlo para ponerlo en pantalla. Vamos a ver, Wikipedia, producto, es- o producto escalar o producto punto o producto matricial. Vamos a ver producto. Vamos a buscar aquí. Producto, producto de dos matrices. Ok. En esencia eso tiene un procedimiento. ¿Ok? Entonces, si vamos a buscar un dibujito. Ujú. Supongamos que tenemos matriz A y matriz B. ¿Ok? Para poder construir el producto, ujú, y de hecho aprovechando lo que tenemos aquí con
o los colores, lo que se hace es alinear la, ilustrando lo que tenemos aquí en amarillo, tenemos lo siguiente. Si queremos, por ejemplo, rellenar esta posición que está con este círculo como rojo o amarillo, rezaría así. Necesito capturar la primera fila de A, ¿verdad? Y la segunda columna de B. Ujú. Alinearlos y ya teniendo esas dos fila y columna juntos, multiplicar la primera con la primera y la segunda con la segunda y sumar ambos productos. Esa suma cabría en esta celda. Entonces vamos a poner aquí en Paint para hacerlo, digamos, como paso a paso, para que lo. Es más, yo creo que tengo aquí el sistema para capturar. ¿Qué es el Paint? No. Screen, snipping. Voy a capturar esta imagencita. Ok, entonces, quizás con numeritos es más fácil. Vamos a ver. Supongamos de que aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3, ¿de acuerdo? Y que esta amarilla es, para hacerlo fácil, 1 y 4. ¿Ok? Para poder rellenar este campito que está aquí con ese círculo amarillo, buscamos de la primera matriz la primera fila, gracias a que el círculo está en la primera fila. Y gracias además de que el círculo está en la segunda columna, sería la segunda columna de B. Ujú. Entonces alineamos este con este. Ok. Multiplicamos este con este, ¿verdad? Donde sabemos de que 2 viene aquí y este 3 viene aquí, ¿verdad? Y esto viene de esta posición y que este viene de esta posición. 2 por 1, 2 y 3 por 4, 12. Ujú. Ok. Y tenemos que sumar ambos números. Entonces aquí sería, esto es igual a 14. Ok. Y aquí estaría el número 14. Ujú. Para cualquier otra combinación, por ejemplo, para ir rellenando uno por uno, ¿verdad? Hay que rellenarlos todos. Por ejemplo, si quisiera esta que no está aquí, si quisiera rellenar esta, ¿verdad? Esto sería tomar los dígitos, los números que están en la segunda fila de A, gracias a que la posición deseada encontrar está aquí, y la primera columna de B, gracias a que el círculo que quiero encontrar está aquí, o la posición. Y el procedimiento es básicamente el mismo, ¿verdad? Vamos a ponerle numeritos. Vamos a cambiar de color, red. Voy a poner 4, voy a poner 5 y aquí voy a poner 3 y aquí voy a poner 2, digamos, ¿verdad? Entonces aquí lo que ocuparía es alinear también, ¿verdad? 4 y 5 con 3 y 2, ok. 4 por 3 y 2 por 5, 4 por 3, 12. 5 y 5 por 2, 10. Sumo,
¿verdad? Y esto me da 22. Y esto, y aquí. Y así por todas las posiciones. Aquí lo que la estrategia es, lo que intenta hacer es resolver un ejemplo y luego extrapolar la solución a través de todos los demás. Entonces, si dejamos esto como por aquí, un momentito, y nos vamos al ejercicio 12, que está por aquí. Entonces, esta línea de for lo que estaría haciendo es un barrido. Normalmente el i se le asocia con las filas y j con las columnas, ¿verdad? Lo que estaría es haciendo un barrido por todas ellas y calculando el producto de las posiciones correspondientes, ¿verdad? O sea, en este caso estaría, en esta parte que está aquí, estaría implementando este producto que está aquí, este producto. ¿Ok? Y eso se va a ir acumulando. ¿No? Esto, mi recomendación es hacerlo paso a paso para ver cuál sería la ejecución de cada uno de las multiplicaciones fila-columna, ¿verdad? Eso es mi recomendación. Este tres conjuntos de for básicamente lo que haría es esa iteración, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo aquí nosotros, ¿verdad? Vamos a ejecutar esto. Que tengo demasiadas sesiones, dice, voy a cerrar esto, voy a cerrar esta parte, voy a cerrar esta parte, voy a cerrar esta parte y voy a decirle que tengo cosas abiertas. Voy a cerrar esta, voy a cerrar esta, voy a cerrar esta. Listo. Ok, entonces corro esto. Tengo ese producto. Entonces vamos a hacer más zapata. A es lo que tenemos ahí pintado, ¿verdad? Que es una tupla de, de dos tuplas, que eso sería una tupla de las dos filas que representa la matriz A. B, de manera similar, tenemos dicha parte. Es importante revisar las dimensiones, ¿verdad? Para que una matriz sea posible multiplicarse. La, lo que sí tiene que alinearse aquí es la cantidad de las dimensiones internas de las matrices, como alinear las filas y las columnas, el número. ¿Verdad? Es importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos A por B. Si observamos, A tiene tres columnas. Para que sea multiplicable por B, B tiene que tener tres filas. O sea, tiene que ser el mismo número para que matemáticamente funcione y por lo tanto se pueda implementar aquí. Entonces, este paso a paso para poder resolver qué tenemos acá, lo que el autor está haciendo es lo siguiente. Estaría preguntándose cuál es la longitud de A, donde A tiene dos filas, ¿verdad? Esto representa, esas dos filas están representadas por la posición I, ¿ok? Lo que tiene que ver con J está representado por la longitud, voy a hacer un huequito aquí, por la longitud o la cantidad de columnas de
de B, ¿verdad? Si vemos B tiene dos columnas. Ok. ¿Por qué sé que es columnas? Porque aquí está preguntándose por la longitud de la tupla interna de B0, ¿verdad? Si vemos B0, tenemos acá, ¿verdad? Tenemos acá. Si le preguntamos la longitud, me va a dar 2. ¿Ok? Entonces, J, al contraste de I, estaría haciendo un barrido por las columnas. Ujú. Y filas, J columnas. ¿Ok? Y filas, J columnas. Ese for lo que haría es barrer por todo el espacio de matrices, ¿verdad? Que tenemos aquí, por todo ese espacio de la matriz. Entonces, gracias a que tenemos esa posibilidad de acceder, ¿verdad? Podemos hacer un cálculo interno para poder acumular las multiplicaciones de dichas posiciones, ¿verdad? Entonces tenemos aquí en este for interno cuáles serían los productos de las posiciones específicas, ¿verdad? Tenemos aquí en results esos valores puestos ahí. ¿Ok? ¿Y dónde es que está la suma que hablé? La suma sería acá. Eso es lo que estaría haciendo este efecto. Sería multiplicar la alineación como vemos acá, y cada multiplicación va a sumarse con la multiplicación que sigue. Y con esto tenemos acumulado dos valores en la matriz resultante. Ujú. Ok. ¿Alguna pregunta? La K, la K es una colección de números enteros que va desde 0 hasta el resultado de la longitud de la cantidad de filas de B. Pero entonces voy a pintárselo aquí para poder que veamos. Ok, corremos. Ujú. B tiene 3 filas. Ujú. Entonces, para poder hacer las 3 multiplicaciones, aquí hace aquí hace el barrido a través de la alineación. Este ejemplo que está aquí dibujado no es exactamente las dimensiones de nuestro ejemplo en código. Quizás con un pequeño aquí de Paint nos puede ayudar, ¿verdad? Aquí tenemos dibujito, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es matriz A. Matriz B sería menos 1, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Ok? Entonces, em, eso sería A y eso sería B. La multiplicación A con B es de esperar, y de hecho sí, es de esperar que sea una matriz de tamaño de 2 filas y 2 columnas. Ujú.
de dos filas y dos columnas. ¿Ok? Eso es lo que se espera. Entonces, ¿por qué sé eso? Primero que todo, el chequeo que les comentaba, ¿verdad? Voy a poner aquí que A tiene la siguiente dimensión. Son dos filas y tres columnas. ¿Ok? Y B tiene tres filas y dos columnas. ¿Ok? Lo que debe que cumplirse es que estos números son iguales para que pueda multiplicarse. Ujú. Y si eso es cierto, como en este caso, la matriz resultante tiene estas dimensiones con los números de afuera. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tengo aquí expectativa. Ok, ante la pregunta, la sesión normalmente termina a las 8:30, me parece, por aquello. Bueno, entonces, bueno, para continuar acá, si el procedimiento dice voy a ir posición por posición y haciendo las operaciones pertinentes. Entonces, para poder resolver esta posición, sería la primera fila de A, 2, 3, 1, 2, 3, ¿verdad? Alineado con la primera columna de B, ¿verdad? Alineado, entonces sería menos 1, 0 y 1. 1. Entonces, esa multiplicación yo la tengo que acumular. Entonces sería menos uno por menos uno menos uno, 2 por cero cero y 3 por uno 3. Sí, 3, ajá, entonces un 1. Y este resultado lo tengo que sumar. Entonces aquí tendría el 2 en esta parte. Y así con todos. O sea, este ciclo de acá, este ciclo de aquí con K, lo que hace es barrer a través de estas posiciones, haciendo ese barrido que está ahí. ¿No? Excelente, excelente. Entonces, sí, esto es, como le digo, de primera no es tan claro, ¿verdad? La primera vez, ¿verdad? Pero lo interesante es poder evaluarlo a mano para poder resolverlo o para poder ver qué hace paso a paso. Pero es un procedimiento de álgebra lineal, digamos. Ok, ¿alguna consulta con el 12? Ok, excelente, excelente. Entonces, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Tengo aquí muchas veces atrás. Ok, luego la última pregunta era sobre la 13. Ok, escribe un programa que pregunte por las muestras de números separados por coma, los guarde en una lista y que muestre por pantalla su media y su deviación típica o deviación estándar, ¿verdad? Que es básicamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que le están diciendo es que introduzca una colección de números separados por coma, es lo que está diciendo aquí. Eh, sí, o sea, es que a veces nos extendemos un poquillo más, ¿verdad? Pero básicamente le estoy robando esto media hora, ¿verdad? Ok, entonces aquí está capturando el número, la colección de números, el split parte ese string, lo parte por criterio de comas, ¿verdad? Y luego el criterio lo que hace es preguntar por la longitud de nuestra colección y luego convierte número por número a número entero, ¿verdad? Y luego el procedimiento es que calcule
la media, ¿verdad? Donde podemos buscar en Wikipedia qué significa media, y la desviación típica. ¿Ok? La media es, en esencia, es como decir el promedio, ¿verdad? Donde calculamos la suma y lo dividimos entre m, y la desviación estándar es podemos tener la acumulación de los números al cuadrado y luego haciendo la correspondiente operación respecto a la media y sacándole la raíz cuadrada. Eso es lo que busca. La implementación, lo que se está buscando es desviación estándar, la fórmula. Lo que está implementando detrás es esta fórmula que tengo aquí, ¿verdad? Desviación estándar, esa es la implementación, donde tenemos esta media es común para todos los números, ¿verdad? Eso es una media para todos, y luego la diferencia respecto al cada uno de los valores. Esa diferencia la elevamos al cuadrado y sumamos todos esos resultados, los dividimos entre m y le sacamos la raíz cuadrada. Eso es lo que está haciendo esto, en fin y cuentas, paso a paso, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta con esto? Con esta de aquí. ¿Sí? Entonces, nada más corro esto y lo tenemos ahí. Esto está bastante a pie, se puede haber hecho más pequeñito, pero está, está listo. Bien, ¿alguna pregunta por lo general? Ya para ir terminando la sesión. Ok, excelente, excelente. Siempre nos pasamos del tiempo, pero ya hemos pasado listo, ¿verdad? En esencia. Entonces, igual manera, siempre hay una tarea por sesión. Recuerden que es importante que la vayan haciendo, ¿verdad? Si no entregaste las anteriores, siempre es oportuno que la resuelva. Estoy a la disposición digo, ¿qué pregunta? ¿Verdad? Esperen una tarea número 3 para ir avanzando con los temas, ¿verdad? Aquí con el tema de la cuarentena y demás, sí, aquí les preguntaría a ustedes si quieren más o desean más sesiones o más tiempo, ¿verdad? Se supone que en la semana 7 hay una evaluación, vamos por la tercera semana, ¿verdad? Entonces hay una pequeña evaluación, pero siempre estaremos en contacto para más charlas en semana a semana, ¿verdad? Entonces ya completamos la tercera, nos quedan cuatro semanas para ir sumando temas, ¿verdad? Entonces esto sería con temática de tuplas, de listas. La próxima semana vamos a ir con los diccionarios, ¿verdad? Y luego la creación de funciones y que eso nos sirva para ir saltando ya los temas de analítica, ciencia de datos, y para meternos al capítulo 6 4 del libro, bueno, por ahí, ir avanzando, ¿verdad? Ok, con muchísimo gusto. Entonces, si no más preguntas, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Luego.